A lot of you requested I go over the Hello Kitty case. Now, I've heard of this here and there. I hadn't heard all the details, and my lord, is it grim. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G. Y hoy vamos a repasar los misterios más inquietantes, esos que nos dejaron impactados mucho tiempo después de que todo haya vuelto a la normalidad, ya sean arqueológicos, forenses o descubiertos a través de testimonios escalofriantes. Estos sucesos nos obligan a enfrentar un lado aterrador de la historia más espeluznante que las películas de terror. This is the last photo taken by a group of experienced Russian hikers, the night they disappeared in February 1959. Número 50. La colonia perdida de Roanoke. En 1587, el gobernador John White lideró un grupo de unos 100 colonos ingleses para establecer un asentamiento en la isla Roanoke frente a la costa de Carolina del Norte. From an early age, we've all been told about the Pilgrims landing on Plymouth Rock and the Jamestown settlement in Virginia, two of America's most famous founding colonies. But what do you know about the one that came before? Chances are, not much. Cuando White regresó a Inglaterra para reabastecerse, hubo un retraso por el estallido de la guerra contra la Armada Española. 3 años más tarde, cuando regresó a Roanoke, encontró el asentamiento desierto. La única pista era la palabra Croatoan tallada en un poste. He steps foot on shore. He talks about walking up a sandy embankment, something like this right here. He walks up to the top and he describes seeing a tree that the bark has been peeled off of, and the letters CRO have been carved upon it. No hay ninguna cruz, ni cadáveres, ni señales de lucha. Recientemente los arqueólogos descubrieron artefactos en el lugar que sugieren una posible asimilación de los colonos por parte de la tribu indígena Croatoan, pero las pruebas siguen sin ser concluyentes. Lo único que queda de la colonia de Roanoke es silencio y un enigma que se ha extendido durante siglos. It's the oldest missing persons case in America, and yet today there are more people dedicated to solving it than ever before. Número 49. La masacre de Mountain Meadows. Una emboscada nunca es una buena noticia, pero esto es peor. The events leading up to the massacre at Mountain Meadows are extremely complicated. The roots are so deep it's almost impossible to identify all of them. En septiembre de 1857, una milicia aparentemente amistosa le ofreció paso seguro a una caravana de emigrantes agotados que viajaban por el territorio de Utah. Desgraciadamente, la confianza de los emigrantes fue mal depositada y terminó en una masacre. Most accounts agree that it happened very quickly. Disfrazados de nativos americanos Paiute, para ocultar su identidad, la Legión Nauvoo, liderada por mormones, masacró brutalmente a los emigrantes. 120 hombres, mujeres y niños fueron asesinados. 17 niños pequeños sobrevivieron y fueron enviados a vivir con familias mormonas. El horror de la traición y sus consecuencias inmediatas han convertido la masacre de Mountain Meadows en un momento oscuro en la historia de la frontera estadounidense. Número 48. Los horrores de Vlad Tepes. Por si convertir campos de batalla enteros en macabros jardines de agonía no fuera suficiente, Vlad III de Valaquia disfrutaba del horror que les infligía a sus víctimas. In 1456, the throne of the Romanian princedom of Wallachia was seized by Vlad Dracula, the man who gave his name to the world's most famous vampire. Tanto es así que cuando defendió su reino en el siglo XV, empaló a decenas de miles de enemigos invasores en largas estacas. Este acto le valió el apodo de Vlad el Empalador. En sus aterradoras campañas les infligía torturas físicas y psicológicas a sus enemigos. As the Turks advance, Vlad uses every conceivable tactic to break their morale. He attacks by night, he poisons their wells, he burns their crops. He even pays diseased men to infiltrate the Turkish ranks and pass on infections. La notoriedad del Empalador creció en los círculos enemigos al utilizar el miedo como arma. Hoy en día, su leyenda ha alimentado los mitos sobre vampiros a través de la obra Drácula de Bram Stoker. Estos se basan en la legítima inclinación de Vlad por la violencia y la crueldad extrema. Vlad's death is shrouded in mystery. He was almost certainly killed in battle, although whether that was in a fair fight in the heat of the moment or whether it was murder, we don't know. Número 47. El Hombre Verde.
Imagina perder los ojos, la nariz, la boca e incluso parte de la oreja. Interactuar con el mundo puede parecer imposible, pero esto no detuvo a Raymond, el hombre verde Robinson. There's a legend that goes back almost 70 years here in western Pennsylvania of a faceless, glowing green man that's said to roam the roads and tunnels of our region in the dead of night, chasing away all who dare to gaze upon him. But it turns out the green man wasn't a monster, and he was as real as you or I. Cuando era niño, un accidente eléctrico cambió para siempre el rostro de Raymond. Se escondía del mundo durante el día, pero salía durante la noche. Su silueta corpulenta y enmascarada que se escondía en la oscuridad lo convirtió en una leyenda local. Su apodo, Hombre Verde, venía de su piel, que se decía que era verde debido a las descargas eléctricas del accidente. Los paseos de Raymond lo llevaron a encuentros tanto amistosos como crueles. En algunos casos, incluso lo atropellaron. There's always a few mean people that would do, mean things to him. But if you gave him an unopened can of beer or, unopened cigarettes or something, he would take them and he'd tell stories. Esto no disuadió a Raymond de llevar una vida resiliente, que ahora se entrelaza con la leyenda urbana. I think his legacy really should be that he was kind to everybody. He did not like anybody. He always tried to be friendly to everybody. He was always caring. Número 46. La masacre de Calavrita. Los nazis cometieron varias atrocidades contra la comunidad judía, pero los judíos no eran sus únicos objetivos. I went alone, without my mother. I saw everything. En diciembre de 1943, los nazis llegaron a Calavrita, Grecia. Reunieron a los hombres y a los jóvenes en una ladera sobre su pueblo y les quitaron la vida. A las mujeres y los niños los reunieron en una escuela que luego incendiaron. My father came to Calavrita to fetch his son, but the Germans seized him, and then they killed both of them. Algunos lograron escapar de las llamas y sobrevivieron, pero casi 700 civiles fueron asesinados. Cerca de 1000 casas fueron saqueadas e incendiadas. Hoy en día hay un monumento conmemorativo en el lugar. En su superficie destacan los nombres de todos los civiles que permanecieron en la masacre, un escalofriante recordatorio de la crueldad de la guerra. Número 45. Takrar. La Francia del siglo XVIII tuvo su buena dosis de celebridades, pero hay una cuyo nombre sobrevive en la infamia. Su nombre era Takrar, el glotón más inolvidable de Francia. Nacido en Lyon alrededor de 1772, podía comer cada día una cantidad de comida equivalente a su peso corporal, y lo más sorprendente es que no engordaba. Boy, you never stop eating and you don't gain a pound. It's my metabolism. A primera vista eso no suena tan mal, pero Takrar comía de todo, desde corchos y piedras hasta animales vivos y suficiente carne de res como para alimentar a pequeños ejércitos. Su apetito también se volvió grotesco, pues incluía cadáveres de hospitales y bebía sangre a sorbos. En un momento incluso se sospechó que había consumido a un bebé desaparecido. Su hambre es un misterio médico y una trágica ventana al horror en forma humana. So next time you eat a bit too much, take a moment to be grateful that your hunger can be satisfied, and think about Portarare, the man who couldn't stop eating. Número 44. Incidente del MV Doña Paz. Cuando un ferry de pasajeros filipino chocó con un petrolero, se desató un infierno a bordo que causó la muerte de más de 4,300 personas. Just 5 days before Christmas, the Doña Paz crashed into the record books as a disaster even greater than the sinking of the Titanic. Los incendios en el mar ya son una pesadilla, pero la colisión con el petrolero empeoró la situación que ya era mala. Los que se lanzaron al agua se ahogaron en aguas cubiertas de petróleo y mares en llamas. No había dónde ir y solo sobrevivieron 25 personas. I was crying, asking myself why this happened. Aunque tuvieron suerte de vivir para contarlo, muchos de los sobrevivientes sufrieron quemaduras graves al escapar de las aguas en llamas. Considerado el desastre marítimo más mortífero en tiempos de paz, el incidente de MV Doña Paz de 1987 es una tragedia inimaginable. I don't want to ride a ship again. I won't, even if it's for free. Número 43. Canibalismo en Jamestown. ¿Sobrevivir a cualquier precio? Este era el lema de muchos colonos del principios del siglo XVII en el Nuevo Mundo. Para los residentes de Jamestown fue una pesadilla. If you can imagine, winter was coming and supplies from England that were supposed to bring food and other materials never made it there. Cuando llegaron en 1607, los colonos no habían planeado cultivar sus propios alimentos, sino que dependían del comercio de los Powhatan locales.
La falta de agua potable, la grave sequía y el retraso en la línea de suministro provocaron condiciones desoladoras. Entre el invierno de 1609 y 1610, los pobladores hambrientos recurrían al tabú más primitivo para sobrevivir: la carne humana. Cuando llegó la primavera, solo 61 de los 500 colonos seguía con vida. El hambre que pasaron en Jamestown, una verdadera historia de horror, es un sombrío recordatorio de lo que la desesperación puede llevar a los seres humanos a hacer. It's a tragic story with the terrible conditions here at Jamestown during the starving time. And it's a story of perseverance and endurance. And that story lives on. Número 42. El desastre del lago Nyos. Las erupciones volcánicas son un espectáculo digno de contemplar. A pesar de su naturaleza explosiva, los volcanes también pueden ser asesinos silenciosos. Esto es lo que le sucedió a los habitantes de la aldea Nyos, Kamcha y Subum, en el norte de Camerún. It was at night. I was asleep with my children. I heard an explosion, but didn't make much of it. Una mañana, los aldeanos se despertaron y vieron una niebla inofensiva que bajaba por las colinas, pero nunca volvieron a respirar. Una pequeña erupción volcánica en el lecho del lago Nyos liberó una enorme cantidad de dióxido de carbono. It was completely invisible. We could only know there was danger when you saw birds falling down and dying, the animals dying around. You couldn't see clearly. Más pesada que el aire, el gas descendió sobre los pueblos cercanos y asfixió a más de 1,700 personas y a un sinfín de animales. Los científicos lo llamaron una erupción limnótica. El desastre del lago Nyos, un fenómeno geológico raro pero letal, es un ejemplo del horror que se esconde tras la belleza natural. Número 41. Byford Dolphin. Hay una razón por la que los accidentes industriales se encuentran entre los más escalofriantes. Generalmente son los más inesperados. 4 buzos fueron víctimas de tal destino en 1983 a bordo de la plataforma de perforación Byford Dolphin. Mientras perforaban en el Mar del Norte, fueron sorprendidos cuando la campana de buceo de la plataforma de perforación se desprendió prematuramente de su cámara y hubo una descompresión explosiva que los mató instantáneamente. The diving bell disconnected before the chamber doors fully closed, releasing an explosive depressurization. 3 de los buzos quedaron hervidos por dentro cuando el nitrógeno de su sangre se convirtió en burbujas de gas. El cuerpo del 4.º buzo quedó completamente destrozado y sus órganos internos fueron expulsados a la cubierta. Uno de los ayudantes de buceo también murió por la explosión de la campana. La muerte fue instantánea en un horror industrial representado con brutalidad científica. Número 40. Isla Nasinsky. Los gulags ya son horribles de por sí, pero espera oír hablar del experimento fallido de Stalin en la isla Nasinsky. In the middle of the Ob River in Siberia lies a forgotten island. Never officially named, it's known after the nearest village, the hamlet of Nazino. But people who live in this desolate region know the island has another secret name, a name you will never find on Google Maps. En 1933, miles de presos arrestados por delitos menores fueron abandonados en la isla siberiana, en lo que se prometió como un asentamiento especial. La isla no tenía refugios, ni herramientas, ni lo más importante, comida. Instead, they simply handed each prisoner 200 grams of flour as sustenance, less food than even prisoners in Auschwitz or Cambodia's killing fields got to live on. Pronto, el hambre se apoderó de ellos y los prisioneros recurrieron a comer hierba, corteza y en algún momento unos a otros. Los sobrevivientes de la isla caníbal describieron cadáveres con la carne arrancada y guardias demasiado horrorizados para intervenir. Casi 7,000 personas habían llegado ahí, pero solo unos pocos cientos, también enfermos, sobrevivieron para contar la historia de un infierno en la tierra. Cannibal Islands may be gruesome, but it's worth remembering that it's just one chapter in 2 decades of suffering unleashed by Stalin, a suffering still not dealt with properly even today. Número 39. La batalla de Bunker Hill. Dicen que la historia la escriben los vencedores, y eso también es cierto en uno de los primeros enfrentamientos entre las tropas británicas y la milicia colonial. After the Lexington Alarm of April 19, 1775, 20,000 militiamen and Minutemen groups from across all of New England converged on Massachusetts and Boston in particular. La batalla de Bunker Hill, librada en junio de 1775, fue un momento de orgullo en la guerra de la independencia de Estados Unidos. Los británicos tomaron la colina, pero su éxito idealizado distorsionó la espantosa realidad en una batalla a corta distancia.
Allegedly, Colonel William Prescott, one of the defenders inside the fort, ordered his men to not fire until they saw the whites of their eyes. Los soldados cargaron con bayonetas mientras las balas de mosquete atravesaban las filas. En el combate cuerpo a cuerpo y con las fortificaciones en llamas iluminando el terreno a su alrededor, los británicos sufrieron pérdidas con más de 1,000 muertos o heridos, frente a los 450 de la milicia colonial. La batalla fue una impactante presentación para ambos bandos de cómo la independencia se escribía tanto con sangre como con ideales. Benjamin Franklin wrote a friend in England, "We were once friends, we are now enemies. The war had taken a fateful turn." Número 38. La epidemia de baile de 1518. A veces los acontecimientos más aterradores de la historia no tienen que ver con la guerra o el crimen, sino con nuestras propias mentes. July 1518, a normal day in the beautiful riverside city. Así fue para los habitantes de Estrasburgo, que fueron afectados con una inquietante enfermedad. No podían dejar de bailar. Todo comenzó con una mujer llamada Frau Trofea. Empezó a bailar y continuó haciéndolo en las calles durante días. The laughter soon stopped though when Frau Trofea continued to dance without resting, morning, afternoon and night for 6 whole days. Pronto docenas de personas se unieron a ella en un colectivo que se movía sin parar. Era como si estuvieran poseídos. Durante semanas, cientos de personas bailaron hasta el agotamiento, infarto e incluso la muerte. Hasta el día de hoy, la epidemia del baile de 1518 sigue siendo un misterio. ¿Fue una intoxicación alimentaria o tal vez una histeria colectiva inducida por el estrés? Nadie lo sabe, pero la inquietante imagen de los ciudadanos comunes incapaces de controlar sus propios cuerpos y convulsionando hasta colapsar es algo que vale la pena recordar. Most evidence shows that the dancing plague was a kind of cultural contagion. A mass hysteria triggered when life got too tough and the people just wanted to dance and lose their minds a bit. Número 37. Los experimentos de Joseph Mengele. Combina la medicina con la tortura y obtendrás los horrores de un hombre conocido como el Ángel de la Muerte. Joseph Mengele era un oficial nazi y médico en Auschwitz. He was a notorious Nazi doctor who conducted inhumane medical experiments on prisoners during the Holocaust. Con la ciencia como excusa, Mengele cometió diversas atrocidades con sus prisioneros. Sin anestesia, les inyectaba sustancias químicas en los ojos para cambiar su color. Le interesaban especialmente los gemelos, a los que cosía entre sí en un espantoso procedimiento. Mengele came around and asked for twins. My mother first didn't know what to say. Desde exponer a las personas a temperaturas bajo cero y enfermedades infecciosas, hasta realizar vivisecciones. Mengele era el sadismo hecho humano. Lo que hace que sus acciones sean tan escalofriantes no es su crueldad, sino los medios clínicos con los que se llevaron a cabo, que deformaron la medicina hasta convertirla en su forma más oscura. Número 36. La hambruna de la patata. Una plaga azota la tierra. A su paso, la patata, el cultivo básico del pueblo irlandés, muere, y con ella más de 1 millón de personas. Se trata de la gran hambruna irlandesa que asoló Irlanda a mediados del siglo XIX. In the 100 or so years before the famine, the thing that struck most visitors to Ireland was the poverty of the people. La hambruna fue un periodo de sufrimiento inimaginable. Las políticas del gobierno británico empeoraron el sufrimiento de la gente, ya que continuaron exportando alimentos de Irlanda aunque la gente se estuviera muriendo de hambre. It is starvation, because it is the fact that although there is an abundance of provisions in the country of a superior kind, and at a cheaper rate than the same can be bought in any other part of His Majesty's dominions, those who want in the midst of plenty cannot get, because they do not possess even the small sum of money necessary to buy a supply of food. Millones de personas huyeron al extranjero y familias enteras fueron desalojadas de sus hogares en una de las mayores migraciones de la historia moderna. La hambruna no fue solo un desastre natural, sino una espantosa combinación de negligencia, depravación colonial y tragedia. Todo en uno. Número 35. El caso de Hello Kitty. Hello Kitty es un juguete infantil emblemático, pero en 1999 saltó a los titulares de todo el mundo por su infame papel en un espantoso asesinato. El incidente ocurrió en Hong Kong, donde Fan Manji, de 23 años, fue secuestrada por 3 hombres tras una pelea. La víctima sufrió torturas durante varias semanas. La quemaron, golpearon y humillaron de formas inimaginables. There is a special dark place in hell for the people that did this to her. Manji finalmente murió a causa de sus heridas, pero lo que sucedió después ha perseguido al público durante muchos años. Metieron su cabeza en una muñeca de Hello Kitty,
mientras que sus restos fueron desechados. Los culpables fueron arrestados y condenados a cadena perpetua. Hasta el día de hoy, el caso sigue siendo un testimonio de la corrupción de la inocencia. This case broke me pretty good. Just the brutality and inhuman people involved. It's hard to wrap my head around. Número 34. El desastre de Bhopal. Esta es una de las historias en las que la negligencia industrial se unió al horror. Miles de personas en Bhopal, India, murieron asfixiadas por un veneno invisible cuando una fuga en una planta de pesticidas cercana liberó 40 toneladas de gas tóxico de isocianato de metilo. During the gas leak, it felt like our eyes were burning and we could not speak. It hurt badly. It felt like somebody poured chilies in our eyes and as if somebody choked our throats. En las semanas siguientes, el número de muertos ascendió a miles y casi 500,000 de personas sufrieron efectos crónicos como ceguera, daños pulmonares y defectos congénitos. Our eldest daughter had issues with her vision, so she needed glasses. Our youngest daughter developed really severe health issues after the leak. We all got sick, and it has not improved since then. El desastre de Bhopal es aterrador no solo por las pérdidas de vidas que causó, sino también porque pudo haberse evitado. Las deficientes normas de seguridad, la codicia de las empresas y la indiferencia del gobierno crearon un infierno industrial moderno y convirtieron una ciudad en una cámara de gas. Número 33. Unidad 731. Detrás de los horrores más conocidos de los campos de exterminio nazis y el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, hay otros crímenes que se cometieron en todo el mundo. La Unidad 731 de Japón es uno de ellos. Look, I'm only telling the truth. It's what happened. Dirigido por el Imperio japonés, este programa secreto de guerra biológica convirtió a los seres humanos en ratas de laboratorio. I thought it was research meant to keep people from getting sick, but it was the exact opposite. Entre sus víctimas se encontraban civiles chinos, prisioneros rusos, mujeres embarazadas e incluso recién nacidos. Desde congelarlos vivos hasta diseccionarlos sin anestesia, la Unidad 731 les infligió horrores inimaginables a sus víctimas, y se calcula que las muertes ascienden a cientos de miles. Lo más aterrador de la Unidad 731 es que muchos de sus científicos fueron indultados a cambio de cederle sus investigaciones a Estados Unidos. What was done was done. But even though I didn't handle the prisoners, I still feel guilty. Just because I was a part of it at all. Número 32. El incidente del paso Dyatlov. Eran 9 hasta que no quedó ninguno. Algunos misterios son aterradores porque no se han resuelto, y este es uno de ellos. They were on an advanced winter hiking trip, trekking hundreds of kilometers through frozen wilderness. En 1959, 9 experimentados excursionistas soviéticos se embarcaron en un viaje a los montes Urales. Varias semanas después, su campamento fue encontrado abandonado. La tienda de campaña estaba rasgada por dentro y los cuerpos de los excursionistas yacían esparcidos por la nieve. La autopsia reveló cráneos aplastados, costillas rotas e incluso ojos y lenguas desaparecidos, pero no había signos de traumatismo extremo. In spite of many unanswered questions, the lead Soviet investigator, Lev Ivanov, closed the case on May 28, 1959. Las huellas de los excursionistas indicaban que habían caminado fuera de la tienda en lugar de haber huido presas del pánico. Hasta la fecha, no ha habido ninguna explicación sensata para el incidente del paso Dyatlov, lo que lo convierte en uno de los misterios más inquietantes de la historia. The behavior of the hikers after the incident, after what happened during this night, is probably the thing that will never be explained. Número 31. Sífilis de Tuskegee. A veces el verdadero horror no viene de la violencia ni de los desastres, sino de la traición. Eso es precisamente de lo que se declaró culpable el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos en 1972. Researchers told the men they were being treated for bad blood, a local term used to describe several ailments, including syphilis. Durante 40 años, cientos de hombres negros infectados con sífilis fueron reclutados con la promesa de atención médica gratuita. En realidad, los investigadores deseaban observar la progresión natural de la enfermedad, y ellos eran sus conejillos de indias. A pesar de que la penicilina se convirtió en una cura reconocida en la década de 1940, los hombres murieron de forma lenta y dolorosa. And my daddy-in-law was in it. I'm trying to think the year he died. Las esposas de los hombres también se infectaron y los niños nacieron con sífilis congénita. Hoy en día,
El estudio es un recordatorio del racismo en la atención médica y de la importancia de las implicaciones éticas en la investigación médica. I appreciate me cooperating with for 25 years. Have what you sent me. Número 30. El misterio del faro de las Islas Flannan. As the ship approached the rocky island, Moore felt a deep sense of foreboding. Could something terrible have happened to the three keepers? Las desapariciones ocurren todos los días y a veces nunca se resuelven. En 1900, un farero de relevo llegó al faro de las Islas Flannan, pero al llegar no encontró rastro de los 3 hombres que lo habían estado vigilando. Se topó con pruebas de vida reciente como camas sin tender y un conjunto de impermeables abandonados. Incluso después de registrar la zona no encontró rastro del trío, ni vivo ni muerto. I have a feeling on this island of tension even just walking about. No hubo una explicación definitiva para su desaparición, aunque un investigador sospechó que podrían haber sido arrastrados por el agua durante el mal tiempo. Algunos incluso creen que hay fuerzas paranormales involucradas. Si su destino fue natural o no, sigue siendo uno de los casos sin resolver más aterradores de la historia moderna. Can come up with all sorts of ideas of what could have happened. But I think one thing, sure nobody will come up with a definite answer now. Número 29. Las chicas del radio. No es ningún secreto que las condiciones laborales en Estados Unidos eran increíblemente peligrosas. Las chicas del radio, trabajadoras que pintaban números, son un sombrío recordatorio de ello. Les habían dicho que el material con el que trabajaban era inofensivo, e incluso usaban los labios para hacer más pequeñas las puntas de los pinceles. Debido a esto, ingirieron grandes cantidades de radio durante un largo periodo. Al principio los efectos secundarios eran leves y consistían sobre todo en dientes flojos, pero pronto se convirtieron en síntomas mucho peores, incluidas mandíbulas necrosadas y esterilización no deseada. And I'm sure these people didn't like to go down there to Luminous, you know, especially if they were thinking maybe this stuff is bad for us after some of their friends died. En 1924, una docena de mujeres habían muerto y fueron objeto de campañas de desprestigio en las que las culpaban a ellas y no a las malas prácticas. No fue sino hasta que el inventor de la pintura falleció que por fin hubo justicia. Dear sisters, the New Jersey League of Women Voters is working to set a legal precedent for radium toxicity because of you. Número 28. La expedición Franklin. The last known location of the ships was found in this letter left by Franklin's crew. The final coordinates just north of King William Island. Algunos intentos de exploración terminaron en tragedias antes de que pudieran siquiera comenzar. Sir John Franklin tenía buenas intenciones con la esperanza de cartografiar una zona inexplorada del Paso del Noroeste. Zarparon en mayo de 1845 y poco más de un año después vino el desastre. Ambos barcos habían quedado atrapados en el hielo, dejando atrapados a más de 100 hombres. Se vieron obligados a acampar ahí, lo que resultó fatal, ya que 2 docenas murieron por varias causas, desde inanición a envenenamiento por plomo. Las investigaciones posteriores revelaron marcas en los huesos, lo que indicaba que algunos habían recurrido al canibalismo para sobrevivir. En 1848 los sobrevivientes intentaron escapar, pero nunca se les volvió a ver. John, can we sleep? Yes. Número 27. La ejecución de Giorgio Dosha. Las revoluciones fallidas pueden terminar en tragedias terribles para quienes las lideran. En la década de 1510, Giorgio Dosha intentó iniciar una revuelta contra la familia noble que gobernaba Hungría en aquel momento. Al principio tuvo éxito e incluso obtuvo el control de varias fortalezas. Cuando finalmente fue capturado, le recordaron su lugar. Fue obligado a sentarse en un trono en llamas y a usar una corona igual de caliente para torturarlo y burlarse de él al mismo tiempo. Después, los miembros de la revuelta fueron obligados a comerse su piel o a arriesgarse a ser castigados. 70,000 plebeyos fueron torturados, fracturando aún más el país. Número 26.
vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. What do you remember about the crash? About the crash, I thought I was going to die. El canibalismo se considera algo fuera de lo común y sin embargo en algunas situaciones se convierte en una desafortunada realidad. Se volvió la única opción para los sobrevivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya tras estrellarse contra la cordillera de los Andes en 1972, en la que una docena de personas murieron en el impacto. Después de que un avión de rescate no se percatara de su presencia, suspendieron la búsqueda y los dejaron a su suerte. Otros 13 murieron por la combinación de una avalancha y la exposición constante, y cuando se les acabó la comida, recurrieron a sus fallecidos para sobrevivir. El hambre es insoportable. Hasta ahora, los Strauch consiguieron que la carne sea solo carne. Tras meses soportando las horribles condiciones, por fin pudieron ser rescatados y solo 16 de los 45 ocupantes sobrevivieron hasta el final. To some of the boys, the Andes can be a spiritual experience. To another boy, it can be the avalanche. To another one, it can be the cold. To another one, it can be the hunger. Número 25. Ejecución de Haj Mohammed Mesfewi. La pena de muerte se ha utilizado desde el principio de la civilización humana, con innumerables métodos empleados para llevar a las personas ante la justicia de manera permanente. Algunas ejecuciones han sido tan intensas que han sido motivo de escrutinio y horror. Una de las más brutales en la historia se le infligió a Haj Mohammed Mesfewi, un hombre condenado por asesinar al menos a 3 docenas de mujeres. Al principio, los funcionarios optaron por crucificarlo o decapitarlo, asegurándose de azotarlo a diario mientras tomaban su decisión. Finalmente se decidieron por algo aún más tortuoso: emparedarlo vivo. ¡Help! ¡Help me! ¡Help! ¡Help me! ¡Help! Pidió clemencia en todo momento y lo escucharon gritar durante 2 días, hasta que finalmente se cayó, para siempre. Número 24. El ataque de los hombres muertos. Suena como algo que verías en una película de miedo o en un videojuego, pero para cientos de soldados alemanes fue real. La Primera Guerra Mundial fue conocida por su elevado número de muertos y por la popularización de la guerra química. Esta última dio lugar a una de las batallas más aterradoras. El 6 de agosto de 1915, los militares alemanes atacaron a los combatientes rusos con una combinación de gas venenoso, bromo y cloro, una mezcla nociva que mató a la mayoría al instante. Los invasores pensaron lo mismo, hasta que intentaron asaltar la zona y fueron recibidos por las fuerzas opositoras aún en pie. Aunque tosieron trozos de sus propios órganos y fluidos corporales, se mantuvieron firmes y obligaron a los enemigos a retirarse. Número 23. El asesinato de Junko Furuta. A veces el castigo no parece justo para un delito. Un ejemplo de esto ocurrió tras la captura, tortura y posterior asesinato de Junko Furuta, de 17 años. En 1989, 4 adolescentes la secuestraron y la sometieron a un infierno durante 44 días. La quemaron, golpearon y agredieron sexualmente en repetidas ocasiones, hasta el punto de que suplicó la muerte. Tras una última y brutal agresión, sucumbió a sus heridas y falleció. Las atrocidades que sufrió son peores que en muchas películas de terror. Incluso después de que encontraran su cadáver y detuvieran a sus asesinos, muchos creen que no se le hizo justicia. En un principio se ocultó la identidad de sus agresores debido a su edad, y muchos consideraron que las sentencias impuestas eran demasiado indulgentes. Número 22. Zombies del Renacimiento. Puede que no hayan sido las mismas criaturas que vemos en los medios modernos, pero eran igual de aterradoras en su época. El primer brote importante de sífilis afectó a Nápoles en 1495, tras la invasión francesa. Cientos de personas se vieron afectadas, lo que provocó terribles efectos secundarios. El cuerpo de la mayoría de los pacientes estaba cubierto de dolorosas ampollas, y en algunos casos la piel se les caía de la cara. Muchos murieron pocos meses después de contraer la enfermedad, pero antes de eso, físicamente parecían muertos vivientes.
La cepa que habían contraído era mucho más letal que su homóloga actual, y con suerte, la medicina moderna evitará que vuelva a aparecer. Número 21. El heredero del whisky Jameson paga para ver un acto de canibalismo. Puede que resulte difícil no pensar en esto la próxima vez que vayas a comprar licor. Aunque el verdadero fundador del whisky Jameson es inocente, uno de sus herederos no puede decir lo mismo. In order to stand out, he knew he needed the highest quality ingredients money could buy. Now, it's been more than 200 years since John filled his first order, and we care more than ever about the quality of our barley and water. Durante una visita a África en el siglo XIX, James Sligo Jameson fue informado de que la tribu iba a cometer canibalismo como parte de una celebración. Al parecer, acabó intercambiando 6 pañuelos por la oportunidad de ver el acto con sus propios ojos. Un grupo de hombres asesinó y se comió brutalmente a una joven esclava, que al parecer no gritó ni una sola vez. Para hacer las cosas más inquietantes, Jameson dibujó todo y lo documentó junto con sus extrañas curiosidades. Número 20. El cortejo fúnebre del Papa Pío XII. El Papa Pío XII fue el soberano del Vaticano desde 1939 hasta su muerte en 1958, a la edad de 82 años. Debido a su insistencia en mantener su cuerpo tal y como Dios lo había creado, su médico personal, Riccardo Galeazzi Lizzi, eligió un método de embalsamamiento poco convencional. I told you he didn't want to be embalmed or made up. But people need a viewing. Galeazzi Lizzi se negó a extraer los fluidos del cuerpo y recurrió a una serie experimental de aceites y resinas. Después lo envolvió en plástico. El intenso calor de la zona, así como la falta de circulación de aire, provocó la descomposición del cadáver, y durante el cortejo fúnebre su pecho explotó. El cuerpo acabó con un tono verde brillante. None of us could breathe. Somewhere under those bushes was the rest of Ray Brower. Número 19. El Essex inspira Moby Dick. El 12 de agosto de 1819, el barco ballenero Essex zarpó de Nantucket rumbo a Sudamérica. El viaje duró poco más de un año antes de que hubiera una tragedia en noviembre de 1820. Un enorme cachalote atacó el barco, lo hundió y obligó a los sobrevivientes a embarcarse en pequeñas balleneras. Navegaron a la deriva durante más de 3 meses en mar abierto, sin comida ni provisiones para sobrevivir. Hey, what are you looking at? I'm fine. You haven't potted? Fit as a fiddle. Fit as a goddamn fiddle. You hear me? Poco a poco los hombres empezaron a morir y los demás tuvieron que recurrir a consumir a sus compañeros. En algún momento incluso eligieron al azar a quién matarían para alimentar al grupo. Solo 8 de los 21 sobrevivieron, y la historia inspiró a Herman Melville para escribir su famosa novela. Great shroud of the sea rolls over the Pequod, her crew, and Moby Dick. Número 18. El incidente de la cueva Naughty Potty. John Edward Jones sufrió una muerte espantosa que bien podría ser una pesadilla. La noche del 24 de noviembre de 2009, estaba explorando la cueva Naughty Potty de Utah con su hermano, cuando quedó atrapado. El joven de 26 años había confundido un estrecho pasadizo con el famoso Bird Canal y quedó atrapado cabeza abajo. Stuck in that position for going on 23 hours now. Makes it very difficult for him. Su cuerpo permaneció comprimido e invertido durante 28 horas. Los equipos de rescate intentaron liberarlo mediante un sistema de cuerda y polea, pero sus esfuerzos fracasaron. Debido a su difícil posición, su corazón entró en paro cardíaco y finalmente falleció. Decidieron que su cadáver se quedara en el lugar y que sería enterrado dentro de la cueva, ahora sellada. You promised to tell Emily that no matter what, I'll be there when the baby is born. Número 17. Minnie Dean. Nueva Zelanda estableció la pena capital en 1840 y fue completamente abolida en 1989. En este tiempo, 85 reclusos fueron ejecutados. Minnie Dean fue la única mujer que tuvo este destino. Trabajaba como criadora de bebés. Básicamente le pagaban por adoptar hijos de otras personas. Look, I don't have time for all these legalities. One second, Dad. I have the adoption papers. Acogió a muchos niños y varios empezaron a morir o desaparecer. Aunque la mortalidad infantil era alta en ese momento, las muertes estaban superando la media y Dean comenzó a llamar la atención. Finalmente fue arrestada por homicidio.
Debido a la laxitud de los registros, es difícil determinar cuántas personas murieron bajo su cuidado. Sin embargo, 3 cuerpos fueron desenterrados en su jardín tras su arresto. Fue ahorcada el 2 de septiembre de 1844. Número 16. La muerte de Maximilien Robespierre. El abogado francés Maximilien Robespierre es uno de los nombres más definitorios y controversiales de la Revolución Francesa. Aunque en un principio fue muy querido, sus ambiciones crecieron demasiado, lo que acabó por corroer su reputación pública. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il parle encore. Réveille-moi quand il aura fini. Tras su arresto el 27 de julio de 1794, intentó quitarse la vida con una pistola, pero no lo logró. El incidente le dejó la mandíbula dañada, que mantuvo unida con un vendaje. Luego lo llevaron a la Plaza de la Revolución para ser ejecutado. El oficial a cargo, Charles-Henri Senseau, le quitó la venda y le dejó la mandíbula expuesta. Al parecer sufrió dolores hasta que fue decapitado. Notez, nous devons fermer les portes de la ville, interdire tous les journaux, arrêter tous les journalistes et lancer des mandats d'arrêt contre les meneurs de la Convention. Número 15. La Expedición Donner. Compuesto por varias familias pioneras, la Expedición Donner intentó trasladarse del Medio Oeste a California a mediados de la década de 1840. A mitad del viaje decidieron tomar un nuevo atajo llamado Hastings Cutoff, que era un terreno mucho más difícil de cruzar. A medida que avanzaban se quedaron atrapados por la nieve en Sierra Nevada y la caravana fue incapaz de pasar la nieve. We have to leave the wagon. Keep them moving. They can go no further. Unhitch the animals. Para sobrevivir al cruel invierno, el grupo se vio obligado a acampar en el cercano lago Truckee. El frío en esta región se hizo insoportable, provocando la muerte de varias personas. Con muy pocas provisiones, los sobrevivientes tuvieron que recurrir a consumir a sus compañeros fallecidos. En total, de los 87 miembros del grupo, solo 48 sobrevivieron para contarlo. They had to resort to cannibalism in order to stay alive. Número 14. Los experimentos de Nikolai Krasgonorovsky. El neurólogo soviético Ivan Pavlov es famoso por sus experimentos de condicionamiento con perros, que dio lugar al término ampliamente utilizado respuesta pavloviana. See, Pavlov was a science guy, and every time his dog would ring a bell, Pavlov would eat. Pero lo que muchos no saben es que sus experimentos tuvieron un resultado devastador. Pavlov tenía un ayudante llamado Nikolai Krasgonorovsky, que continuó sin su mentor. Sin embargo, realizó pruebas con sujetos jóvenes que adquirió en orfanatos. Estaban equipados con un dispositivo que medía la cantidad de saliva que emanaba directamente de sus glándulas cuando les daban comida. Por desgracia, el método de instalación era atroz. Krasgonorovsky experimentó con ellos presumiblemente en un intento por demostrar que los seres humanos pueden ser fácilmente condicionados, al igual que los perros. Número 13. Jonestown. El predicador estadounidense Jim Jones creó una secta catastrofista llamado Templo de los Pueblos. En la década de 1970 los trasladó a una zona aislada de Guyana, donde establecieron un asentamiento remoto llamado Jonestown. Esto se convirtió en el lugar de uno de los crímenes más infames que han afectado a vidas estadounidenses. Started as an effort by a charismatic preacher to build a new society, but it ended, of course, with the tragic deaths of more than 900 people. Después de que salieran a la luz detalles inquietantes del asentamiento, el congresista estadounidense Leo Ryan viajó a Guyana con algunos familiares de los miembros de Jonestown. Concluyendo que su secta había fracasado, Jones supuestamente ordenó el asesinato de Ryan, y más tarde fue tiroteado en una pista de aterrizaje cercana. Después indujo a todos sus fieles a ingerir una bebida con cianuro. El resultado fue la muerte de 909 personas y se convirtió en una de las peores masacres en la historia de Estados Unidos. Número 12. El experimento de la prisión de Stanford. Does the situation outside of you, the institution, come to control your behavior, or does the things inside of you, your attitude, your values, your morality? Si necesitas pruebas de que el poder corrompe, solo basta con ver el controversial experimento de la prisión de Stanford. Esta prueba social se llevó a cabo entre el 14 y el 20 de agosto de 1971. Estudiantes voluntarios interpretaron a falsos presos y autoridades penitenciarias.
El objetivo del experimento dirigido por el profesor Philip Zimbardo era estudiar los efectos del poder sin control en los guardias de prisiones. The negative environment Zimbardo chose to test his ideas was a prison. He would convert the basement of the university's psychology department into a subterranean jail. El experimento no tardó en descarrilarse. Algunos de los estudiantes guardianes cayeron en la tortura psicológica al aplicar medidas extremas, como el maltrato psicológico y el acoso. Dicho esto, la metodología del experimento es controversial, ya que se vio comprometida en repetidas ocasiones por la persuasión de Zimbardo. Algunos de los prisioneros conocían la hipótesis del estudio y actuaban en consecuencia, lo que constituye una variable no deseada en los experimentos psicológicos llamada características de la demanda. At this rate, we're gonna be here all goddamn night. And I love it. Número 11. Octavia Hatcher. La historia de Octavia es muy popular en la pequeña ciudad de Pikeville, Kentucky. La leyenda cuenta que la joven madre enfermó y falleció pocos meses después de dar a luz a un hijo, que murió después del parto. Después, al calor del sur, la enterraron rápidamente. Sin embargo, poco después, otros lugareños parecieron mostrar síntomas similares y luego se recuperaron. La culpable, en retrospectiva, probablemente fue una encefalitis. Los lugareños desenterraron rápidamente la tumba de Hatcher y se dieron cuenta de que no había muerto, sino que estaba en coma. Encontraron pruebas de que se había despertado, como arañazos en el ataúd y uñas ensangrentadas. La veracidad de esta historia ha sido cuestionada, pero según un miembro de la junta directiva del Big Sandy Heritage Center, la mayoría de los historiadores locales están de acuerdo con que Hatcher cayó enferma y fue enterrada viva. Número 10. La maldición del Rey Tut. Incluso si no crees en maldiciones, no puedes negar que hay algo aterrador en esta historia. Believe if I can see it and I can touch it, then it's real. That's what I believe. I believe in being prepared. El egiptólogo Howard Carter encontró la tumba del rey Tutankamón en 1922 e inmediatamente varios miembros de su equipo sufrieron problemas de salud. El primero en morir fue el financiero Lord Carnarvon, que falleció por envenenamiento en la sangre cuando se le infectó la picadura de un mosquito. Al cabo de una docena de años murieron más personas implicadas en la excavación, entre ellas el secretario personal de Carter, Richard Bethel. Carter murió en 1939, casi 20 años después de abrir la tumba, pero su muerte se le sigue atribuyendo a la maldición. La historia atrajo la atención de Sir Arthur Conan Doyle, que relaciona la muerte de Carnarvon con unos seres míticos llamados elementales. Número 9. Consejos para los dueños de animales. ¿Te imaginas matar a tu propia mascota? Por desgracia, esa fue una realidad a la que muchos británicos se vieron obligados a enfrentarse antes de la Segunda Guerra Mundial. Las mascotas eran consideradas una molestia no deseada en tiempos de guerra, ya que vagaban por las calles tras un bombardeo o se comían la comida, ya de por sí limitada y racionada. Se formó un comité para resolver el problema y su solución fue inimaginablemente horrible. Publicaron un panfleto en el que les aconsejaban a los dueños de mascotas que las soltaran en el campo o las sometieran a eutanasia. El texto incluía un anuncio de una pistola de perno cautivo, que se decía que era el instrumento estándar para la destrucción humanitaria de animales domésticos. En total, se calcula que se mataron 750,000 animales domésticos en una semana, más de 107,000 al día. Número 8. Reciclaje de soldados fallecidos. If there is anything in this world about which I know positively nothing, it is agriculture. Resulta que no hay nada mejor para la agricultura que los huesos humanos. Las guerras napoleónicas le costaron la vida a más de 2 millones de soldados, y era habitual que los sobrevivientes saquearan a los muertos en busca de provisiones.
Esto incluía arrancarles los dientes para usarlos en dentaduras postizas. La batalla de Waterloo resultó especialmente fructífera para el mercado de prótesis dentales, y los productos resultantes se conocieron como dientes de Waterloo. También saqueaban los campos de batalla en busca de huesos, que se molían y vendían a los granjeros. Un periódico británico de 1822 informó que constituían un abono sustancial. Número 7. Solo en el espacio. Imagina que eres un astronauta y que estás solo flotando por el silencioso vacío del espacio en tu pequeña y acogedora nave espacial. Entonces escuchas que alguien o algo llama a la puerta. Es como para volverse locos. Por suerte, el astronauta Yang Li-wei no se volvió loco, pero sí se asustó. Intentó reproducir el sonido de los golpes tras regresar a la Tierra, pero no lo logró. Otros astronautas chinos también informaron haber oído el extraño golpeteo, lo que llevó a algunos a creer que era ocasionado por la propia nave espacial. El origen se le atribuyó posteriormente a los cambios de presión y temperatura del aire que modificaron la pared interior de la cápsula. Fuera de la explicación mundana, no podemos imaginar lo aterradora que fue la experiencia. Dallas, are you sure there is no sign of it? I mean, it is there. It's gotta be around there. Número 6. Asesinatos de Hinterkaifeck. Hay literalmente innumerables historias espeluznantes de true crime, pero los infames asesinatos de Hinterkaifeck tienen algo inquietante. Ocurrieron en una granja de Baviera, Alemania, en 1922. Antes de los asesinatos, Andrea Gruba encontró huellas humanas en la nieve que conducían del bosque cercano a su casa. Esa noche, la familia oyó pasos en el desván, pero no le avisó a la policía. El 31 de marzo, todos los miembros de la familia, incluida su hija, nietos y ama de llaves, fueron asesinados. Pasaron 4 días hasta que se descubrieron los cuerpos, y el asesino, aún desconocido, hacía tiempo que se había dado a la fuga. Este caso sin resolver tiene de todo: violencia, ningún sobreviviente, un culpable sin identificar y un caso increíblemente aterrador de allanamiento de morada. Número 5. El triste y espeluznante caso de Henry Rathbone. Shakespeare, how do you do? It's a great pleasure to meet you. Todo el mundo conoce el asesino de Lincoln, pero el papel desempeñado por el mayor Henry Rathbone es menos conocido. Él y su prometida fueron a la obra con Lincoln, y Rathbone intentó someter a John Wilkes Booth, después de que éste le disparara al presidente. Le perforó la arteria. Rathbone sobrevivió, pero se culpó de la muerte de Lincoln y entró en una espiral de locura. El 23 de diciembre de 1883, agredió a sus propios hijos. Y cuando su esposa intervino, se ocupó de ella antes de apuñalarse en un intento fallido de quitarse la vida. I'm not gonna hurt you. You didn't let me finish my sentence. I said, I'm not gonna hurt you. Cuando llegó la policía, encontraron a Rathbone trastornado y el cadáver de su esposa. Número 4. Chernobyl. El mundo se quedó sin aliento durante la primavera de 1986, esperando que sus respectivas zonas no se llenaran de radiación. El 26 de abril, un reactor de la central nuclear de Chernobyl explotó, enviando enormes columnas de radiación a la atmósfera, que luego el viento arrastró. Who's the next closest? It's Chernobyl, but that's not possible. They're 400 kilometers away. Oh, that's too far for 8 mini Roentgen. They'd have to be split open. Tuvo la máxima gravedad en la escala internacional de sucesos nucleares y dio lugar a un extenso esfuerzo de limpieza que tardó años y miles de millones de dólares en completarse. Las ciudades cercanas fueron evacuadas por completo y ahora son inquietantes pueblos fantasma. Muchas personas también sufrieron muertes inimaginablemente horribles a causa del síndrome de radiación aguda, ya que sus cuerpos sufrieron las consecuencias. Chernobyl fue una pesadilla viviente que sembró el miedo a la radiación en millones de personas. What happened there, what happened after, even the good we did. All of it. All of it.
Madness. Número 3. La erupción del monte Vesubio. Los antiguos romanos vivieron el infierno en la tierra en el año 79 después de Cristo, cuando el Vesubio hizo erupción. Este lanzó una enorme nube de gas y escombros 34 kilómetros en el aire y bloqueó el sol, lo que provocó un tsunami en la bahía de Nápoles y una lluvia de ceniza sobre las ciudades cercanas. Posteriormente, el volcán liberó fluidos piroclásticos, que son esencialmente nubes de gas y materia volcánica a más de 900 grados Celsius que pueden viajar a más de 644 kilómetros por hora. This distinct layer of solidified ash is evidence of a high-speed current of heated gas and volcanic debris. Known as a pyroclastic flow, los flujos terminaron con las ciudades cercanas y mataron a la gente al instante, vaporizando su sangre y órganos. En total, la erupción sepultó las ciudades de Pompeya, Herculano, Oplontis y Estavia, matando al menos a 1.500 personas según los restos humanos descubiertos, probablemente a muchas más. The exact nature of the pyroclastic density current. In some instances it's very, very light and fluffy, but you can have temperatures from 200 degrees centigrade up to maybe 700 degrees centigrade. That's not unheard of. Número 2. El Mary Celeste. Bad luck plagued her from the beginning. On her maiden voyage, her master fell fatally ill. Hay muchas historias de barcos fantasmas, pero ninguna tan popular como la del Mary Celeste. Era una nave construida en Canadá y bautizada como Amazon antes de naufragar y ser vendida a compradores estadounidenses que la rebautizaron como Mary Celeste. El 4 de diciembre de 1872, el barco fantasma fue encontrado flotando sobre las Islas Azores. It was not leaking. The sails were damaged, those that were up and had not been furled were damaged. Aside from that, there was no real structural damage to the boat. El barco estaba en buenas condiciones. No había nada reciente en su diario de navegación. Sus provisiones estaban intactas y las pertenencias de la tripulación seguían a bordo. Sin embargo, faltaba el bote salvavidas, lo que llevó a muchos a preguntarse por qué la tripulación había abandonado el barco. Naturalmente, hasta el día de hoy abundan las teorías conspirativas. Aunque durante años se ha propuesto numerosas suposiciones sólidas, el misterio sigue sin resolverse. But the riddle of that ill-fated voyage in 1872 will haunt us forever. The mystery of the Mary Celeste will live on. ¡Hey! Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Peste, disturbios y refugiados. For 3 horrifying years between 1348 and 1350, the Black Death pushed medieval man to the brink of an apocalypse. La peste negra no solo fue la epidemia de una enfermedad infecciosa más mortífera en la historia de la humanidad, sino que se calcula que mató entre el 30 y el 60% de la población europea. La entrada podría acabar aquí. For the Almighty has said, I shall wipe man whom I created off the face of the earth. Pero también se convirtió en lo más parecido a una película de zombies en la vida real. Londres puso en cuarentena a las víctimas de la peste y al parecer había guardias armados cerca para evitar que escaparan. Esto no le gustó a los enfermos, que a menudo se defendieron atacando y en algunos casos asesinando a los guardias. Law and order broke down. Tight-knit communities broke apart. Esto llevó a poner en cuarentena barrios enteros, lo que solo originó disturbios y más muertes. Si algunas víctimas de la peste lograban escapar, vagaban por el campo casi como zombies, ya que ninguna ciudad o pueblo les permitía la entrada. En algunos casos, incluso eran atacados en el camino por gente sana. In one 6-week period, 11,000 people are buried in a single graveyard. ¿Qué suceso de la vida real te parece más terrorífico que la ficción? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo en español.